El azar, la casualidad, nos puede cambiar la vida en un instante, ¿no es cierto? Un incendio en la casa puede ocurrir en cualquier momento, por muy precavidos que seamos, pueden ocurrir. Ya sea en la cocina, en el quincho, un incendio eléctrico, ahí está, en cualquier minuto. Por eso tener un extintor en la casa es fundamental. ¿De qué nos tenemos que preocupar respecto de nuestro extintor? La manguera y el pitón de salida que no esté roto y que no esté obstruido. Y que el manómetro que está acá indique la aguja en verde, porque si no está en verde significa que no tiene la presión adecuada y cuando lo queramos usar no va a funcionar y requiere mantenimiento. Todos los extintores tienen una etiqueta con una letra y eso significa qué tipo de fuego podemos apagar con el material de ese extintor. Por ejemplo, la letra A, que es el color verde, la etiqueta verde, está indicada para incendios de materiales como madera, género, papel, ese tipo de cosas, un sillón, una alfombra, ¿no es cierto? La letra B, que es de color rojo, es un elemento que está hecho para apagar derivados del petróleo, bencina, parafina, alcoholes, qué sé yo, ese tipo de cosas inflamables. Y la letra C, que normalmente es celeste, viene indicada con una etiqueta celeste, es para incendios que se producen en zonas relativas a la electricidad. Por ejemplo, se recalentó un cable ahí en el enchufe que se produce una chispa y una llama o un tablero eléctrico, letra C. Los extintores tienen impreso el uso recomendado, A, B o C, pero hoy en día los extintores vienen para los tres tipos de incendios, A, B y C, y es el caso de este. Una vez que elegiste el tipo de extintor que quieres usar, preocúpate de dónde instalarlo. Idealmente puede ser uno en la entrada de la casa, que lo use el que viene entrando como los que vienen desde donde está el incendio, ¿no es cierto? Siempre a la altura adecuada y que todos los que viven en la casa o todos los que pueden llegar a auxiliarnos puedan sacarlo. Que la gente sepa usarlo y que esté en un lugar bien visible es fundamental. Aquí está mi parrilla. ¿Dónde deberíamos poner el extintor? Dijimos que tenía que ser un lugar visible y de fácil acceso. Esta pared es la apropiada, así que aquí lo vamos a instalar. Acuérdate que el extintor es una respuesta inmediata, es la primera reacción, pero ya si se empieza a declarar un fuego tienes que llamar a los bomberos, así que siempre tienes que tener a mano el número de emergencia de bomberos de tu país. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo usar el extintor? Bueno, es fundamental. Lo primero que hay que hacer, lea bien las instrucciones de uso y apréndaselas de memoria. Por ejemplo, este extintor de 4 kilos es ideal para la casa y este de 1 kilo ideal llevarlo en el auto y funcionan de manera similar. En los dos hay que tener en cuenta que tienen un seguro que hay que sacarlo. Después, sacar la manguera y apuntar a la base del fuego. Separarse unos 3 metros donde está produciéndose el fuego por protección personal y para que el abanico o el cono del chorro que sale cubra la mayor superficie posible. Ahora bien, si buscas tener un extintor en la casa que lo puede usar cualquier persona, un adulto mayor, por ejemplo, o un niño, esta es una muy buena solución. Es muy fácil de usar, es liviano y es intuitivo. ¿Qué significa eso? Que miramos esto y sabemos que hay que apretar acá arriba. Saca el gatillo y aprieta directamente a la base del fuego. Una reacción inmediata. Hay incendios bastante particulares. Por ejemplo, cuando estamos en la cocina, estamos haciendo frituras, papas fritas, pescado frito, qué sé yo, y se nos inflama el sartén, se nos inflama la olla. ¿Qué hacemos en ese caso? No es conveniente llegar con el extinguidor y darle ahí con el chorro porque vamos a hacer saltar el aceite y vamos a desparramar el incendio por toda la cocina. Ahí lo que hay que hacer es simplemente tapar la olla. Bueno, ya sabes, cuando aumenta la temperatura y mucho calor, la posibilidad de una combustión espontánea, que se incendien las cosas así, porque sí, en realidad no es porque sí, es la mezcla del oxígeno del aire con alta temperatura y algo que se queme, ahí empieza la cosa. Por eso tener un extintor a la mano siempre es bueno. Y si tú no tienes uno, es muy fácil. En Sodimac puedes encontrar el que está perfecto para tu casa. Aquí en la descripción te voy a dejar un link donde lo puedes buscar. Cualquier duda que te haya quedado respecto de esto y de muchas más, ya sabes, pregunta al especialista en cum.cl. Y si estás viendo esto, suscríbete al canal, activa la campanita, te van a llegar mucho contenido, muchos proyectos que te van a servir mucho en tu casa. Ya sean extinguidores, extintores, matafuego en otro lado, los puedes conseguir en Sodimac a través de nuestra app y en falabella.com.